Los iraníes están cada vez más cansados de los ayatolás y de una nación dirigida por las promesas vacías de su tierra. Imagínese un lugar donde elegir a Jesús podría costarle todo. Tu seguridad, tu libertad, incluso tu vida. En partes del mundo donde la Biblia es rechazada y predicar el Evangelio es un crimen, algo extraordinario está sucediendo. Los informes dicen que al menos 1 millón de musulmanes están abandonando el Islam y eligiendo seguir a Cristo. En países como Irán, donde la persecución es intensa y la fe en Jesús puede ser fatal, se está desarrollando un avivamiento milagroso. A través de sueños, visiones y milagros innegables, miles de personas están encontrando el amor de Cristo y entregándole sus vidas. A pesar de los riesgos, hoy compartiremos poderosos testimonios de cómo Dios se está moviendo en Irán, un lugar que muchos pensaron que sería el último en escuchar el Evangelio. Quédate conmigo, porque esta es una historia de esperanza, transformación y el poder imparable de la palabra de Dios. Se está produciendo silenciosamente una transformación en algunas partes de Oriente Medio. Una transformación liderada por Jesús que nadie podría haber anticipado. En una región donde el Islam ha dominado durante siglos, un número sin precedentes de musulmanes está abandonando su fe y abrazando el cristianismo. Este notable fenómeno es especialmente evidente en Irán, una nación profundamente arraigada en las tradiciones islámicas chiítas. Durante décadas, Irán ha sido sinónimo de un gobierno teocrático estricto y una aplicación inflexible de los principios religiosos chiítas. Sin embargo, debajo de la superficie, se está gestando una revolución espiritual. Una revolución que está dejando a muchos preguntándose qué está pasando realmente. Las iglesias se llenan de fieles mientras que las mezquitas experimentan una disminución de la asistencia. Parece casi impensable en una nación oficialmente denominada República Islámica de Irán. Sin embargo, esto es exactamente lo que se está desarrollando. Según informes recientes, más de 1 millón de musulmanes en Irán han tomado la inesperada decisión de convertirse al cristianismo. Un cambio tan drástico en la lealtad religiosa y cultural tiene implicaciones de gran alcance, lo que lleva a algunos a preguntarse si esto podría marcar el principio del fin del Islam radical. Otros se preguntan si este ascenso del cristianismo podría ser una señal del cumplimiento de las profecías bíblicas según las cuales el Evangelio se predicaría en todo el mundo antes del regreso de Cristo. Para apreciar plenamente la importancia de este cambio, es importante comprender el panorama religioso y político de Irán. Irán es el país musulmán chiita más grande del mundo y su gobierno impone una interpretación estricta del Islam chiita en casi todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. El régimen teocrático ejerce un poder significativo, que influye no solo en los comportamientos personales, sino también en la política y la gobernanza nacionales. Mientras que el Islam chiita es predominante en Irán, el Islam sunita, la rama más grande del Islam en todo el mundo, es dominante en muchos países vecinos de mayoría musulmana. Aunque existen diferencias doctrinales y tensiones históricas entre chiitas y suníes, ambos grupos comparten creencias y prácticas islámicas fundamentales que han dado forma a la región durante siglos. En medio de esta fuerte identidad islámica, el fenómeno que se desarrolla en Irán es nada menos que extraordinario. Los informes indican que un número creciente de musulmanes chiitas están abandonando el Islam para seguir a Jesucristo. Este movimiento no es simplemente una tendencia aislada. Representa un profundo cambio espiritual y cultural que desafía normas profundamente arraigadas. Para los iraníes, convertirse al cristianismo no es una decisión casual. Las consecuencias de esa elección en una nación como Irán son graves. Como el gobierno prohíbe estrictamente la disidencia religiosa y la apostasía, el acto de abandonar el Islam se considera un delito castigado con prisión, tortura e incluso la muerte. Sin embargo, a pesar de estos inmensos riesgos, los iraníes continúan convirtiéndose a un ritmo que ha asombrado a los observadores de todo el mundo. La situación en Irán es aún más notable si se consideran los esfuerzos del régimen durante décadas por reprimir cualquier forma de desviación religiosa. La llamada policía de la moralidad tiene la tarea de hacer cumplir las leyes islámicas en los espacios públicos, incluidas las leyes obligatorias sobre el uso del hijab para las mujeres. Estas medidas coercitivas a menudo se vuelven opresivas y violentas.
Acontecimientos recientes, como el presunto asesinato de una mujer por no cumplir con las normas sobre el hijab, han provocado la condena internacional y han provocado un nuevo escrutinio sobre el enfoque autoritario de Irán hacia la religión. A pesar de estos estrictos controles, están empezando a aparecer grietas en el sistema. El clérigo iraní Muhammad Abu Qasim informó recientemente que de las 75.000 mezquitas del país, aproximadamente 50.000 han cerrado debido a una fuerte disminución de la asistencia. Esta sorprendente revelación subraya la creciente desilusión entre los iraníes con la versión del Islam propagada por el régimen. Sumado a los informes de más de 1 millón de conversiones al cristianismo, está claro que se está produciendo una profunda transformación espiritual. Este fenómeno ha sido descrito por muchos como una revolución de Jesús, término que capta el notable crecimiento del cristianismo en un país donde la conversión religiosa es a la vez difícil y peligrosa. ¿Qué podría estar impulsando esta inesperada ola de conversiones? Para responder a esta pregunta, hay que mirar las realidades políticas, sociales y económicas de Irán. A lo largo de los años, el pueblo iraní ha soportado inmensas dificultades bajo el peso de la inestabilidad económica, la represión política y la corrupción generalizada. Todd Toleton de Voice of the Martyrs destaca algunas estadísticas alarmantes. Irán sufre algunas de las tasas de adicción a las drogas más altas del mundo, mientras que más de la mitad de su población vive en la pobreza. Para muchos iraníes, estos fallos sistémicos han erosionado su fe en el Islam tal como lo practica e impone el Estado. Una encuesta reciente realizada por el Instituto Gaman, con sede en los Países Bajos, arroja más luz sobre este creciente descontento. Según sus conclusiones, aproximadamente el 80% de los iraníes desean un gobierno democrático, rechazando el modelo teocrático actual. Este abrumador llamado al cambio refleja una profunda insatisfacción con el fracaso del régimen para abordar las necesidades de su pueblo. En este clima de desilusión, el cristianismo ha surgido como un rayo de esperanza para muchos. El mensaje de Jesucristo, un mensaje de amor, perdón y relación personal con Dios, contrasta marcadamente con la naturaleza dura y punitiva del Islam político. Para los iraníes que buscan libertad e igualdad, el cristianismo ofrece no solo un camino espiritual, sino también una visión de liberación. La promesa de democracia, derechos humanos y justicia social, a menudo asociada con las naciones de mayoría cristiana, resuena profundamente entre quienes anhelan el cambio. El cristianismo en este contexto es más que una simple religión. Es un medio de resistencia cultural y espiritual contra un sistema opresivo. A medida que el régimen reprime la disidencia, la Iglesia continúa creciendo en la clandestinidad, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para innumerables iraníes. Este cambio espiritual no ha pasado desapercibido para los líderes islámicos en Irán. El régimen ve el ascenso del cristianismo como una amenaza directa a su autoridad y legitimidad. La conversión del Islam recibe un duro castigo mientras el gobierno intenta reprimir la expansión del cristianismo mediante el encarcelamiento, la intimidación y la persecución. Sin embargo, estas medidas han demostrado ser en gran medida ineficaces. Por el contrario, parecen haber impulsado aún más el movimiento a medida que más iraníes recurrieron al cristianismo en busca de una verdad más profunda. Es importante señalar que este movimiento no es simplemente una tendencia pasajera, sino un importante despertar cultural y espiritual. El ascenso del cristianismo en Irán se alinea con llamados más amplios a la reforma dentro del país. Muchos iraníes ven a la Iglesia como un lugar de refugio y una fuente de fortaleza mientras buscan liberarse de décadas de opresión. Mientras el gobierno continúa resistiéndose a este cambio, el creciente interés en el cristianismo sugiere que se está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Irán. Esta notable transformación ha dejado a muchos observadores planteándose preguntas más profundas. ¿Podría esta revolución de Jesús en Irán ser una señal del cumplimiento de la profecía bíblica? La Biblia habla de un tiempo en el que el Evangelio será predicado a todas las naciones antes del regreso de Cristo. Lo que estamos presenciando en Irán bien puede ser parte de este plan divino, un avivamiento espiritual que está teniendo lugar en uno de los lugares más improbables. A medida que las iglesias crecen y las mezquitas se vacían, queda claro que los corazones y las mentes se están transformando de maneras sin precedentes. En conclusión,
Lo que está sucediendo en Irán es nada menos que extraordinario. A pesar de inmensos desafíos y riesgos, un número sin precedentes de iraníes está abrazando el cristianismo, desafiando los fundamentos religiosos y políticos de la República Islámica. Impulsados por la desilusión, las dificultades y el anhelo de esperanza, recurren a Jesucristo en busca de respuestas. Este movimiento no es simplemente un fenómeno religioso, sino un cambio cultural y espiritual que podría tener profundas implicaciones para el futuro de Irán y la región. Ya sea visto como un signo de profecía bíblica o una respuesta a la opresión sistémica, una cosa es segura. En Irán se está produciendo una transformación liderada por Jesús y el mundo se está dando cuenta. En Irán, a pesar de los estrictos esfuerzos del gobierno por reprimir la disidencia religiosa, se está gestando un movimiento silencioso pero poderoso. Subterráneo. Las iglesias y las plataformas digitales han surgido como centros de culto y educación cristianos, permitiendo que la fe crezca en un entorno hostil. Este crecimiento no es simplemente una cuestión de rebelión política o social. Tiene sus raíces en algo mucho más profundo. Como explica Tad Naroten, la expansión del cristianismo en Irán se debe no solo a la insatisfacción con el sistema predominante, sino también al atractivo único de la fe cristiana misma. Los conversos a menudo enfatizan el enfoque del cristianismo en la compasión, el perdón y una relación personal con Dios, elementos que son profundamente atractivos para aquellos que se sienten agobiados por el peso de sus experiencias religiosas pasadas. Para muchos iraníes, las enseñanzas de Jesús ofrecen un profundo sentido de esperanza y empoderamiento. A diferencia de la versión rígida del Islam impuesta por el Estado que domina la vida pública, el cristianismo presenta un camino radicalmente diferente. Uno de los pasajes más convincentes para quienes buscan consuelo se encuentra en el Evangelio de Mateo 11:28-30, donde Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estas palabras resuenan profundamente en quienes han enfrentado años de sufrimiento y opresión. Prometen no solo consuelo, sino también libertad, un respiro de las pesadas cargas de la vida y una invitación a encontrar la verdadera paz. En un país donde las dificultades y el control están entretejidos en la esencia misma de la vida diaria, estas palabras pueden parecer un salvavidas. La hermosa promesa de descanso y ligereza en Cristo es algo que muchos iraníes han anhelado pero que nunca pudieron encontrar en sus experiencias anteriores. El cristianismo se está convirtiendo en algo más que una simple religión. Se ha convertido en un símbolo de libertad personal, una forma de reclamar dignidad y propósito en un sistema que a menudo ha abandonado a su gente. Para aquellos que han pasado décadas luchando bajo el peso de las dificultades económicas, la corrupción y el vacío espiritual, el mensaje de Jesucristo ofrece un nuevo comienzo, una manera de respirar de nuevo. Irán no es ajeno a la adversidad. Décadas de desafíos económicos han dejado al país lidiando con pobreza, desempleo e inflación generalizados. La corrupción gubernamental ha erosionado aún más la confianza pública. Mientras el país sigue enfrentando una de las tasas más altas de drogadicción del mundo. Estas luchas sociales han cobrado un profundo precio en la fe de muchos iraníes. Se suponía que el Islam, tal como lo imponía el régimen teocrático, proporcionaría justicia, dignidad y orientación moral. En cambio, muchos iraníes se sienten traicionados por un sistema que no ha cumplido sus promesas. En este contexto, el cristianismo ofrece algo radicalmente diferente. Su énfasis en el amor, el perdón y la esperanza sirve como un poderoso antídoto contra la dureza de la vida cotidiana. Más importante aún, la fe cristiana presenta a un Dios que busca una relación personal con su pueblo, un Dios de compasión más que de control. Este aspecto del cristianismo es especialmente significativo para quienes se sienten espiritualmente abandonados o desilusionados. No es de extrañar que tantos iraníes se hayan sentido atraídos por este mensaje, encontrando en él un sentido de libertad, esperanza y pertenencia que antes había estado ausente. Sin embargo, esta revolución silenciosa no ha pasado desapercibida. El gobierno iraní ve el ascenso del cristianismo como una amenaza directa no solo a su autoridad religiosa, sino a todo su sistema político.
En Irán, la religión y la política están profundamente entrelazadas y el régimen utiliza el Islam como herramienta para mantener el control sobre la población. Cualquier movimiento que socave esta conexión plantea un desafío importante al poder del Estado. Como resultado, el gobierno ha respondido con medidas contundentes y represivas. Las iglesias clandestinas son rutinariamente asaltadas, los cristianos conversos son arrestados y encarcelados y las expresiones públicas de fe son estrictamente monitoreadas. El temor del gobierno es que si la gente encuentra esperanza y significado fuera de la versión estatal del Islam, el control del régimen inevitablemente se debilitará. El cristianismo ofrece una visión de la vida que no depende de la autoridad del gobierno, una vida construida sobre la fe, el amor y la promesa de salvación. Para un régimen que depende del dominio espiritual y político para mantener su control, esta es una perspectiva peligrosa. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el movimiento continúa creciendo. La resiliencia de los cristianos iraníes frente a la persecución es a la vez humillante e inspiradora. Se reúnen en secreto, confiando en plataformas digitales, hogares privados y conversaciones en susurros para compartir su fe y apoyarse unos a otros. Es un movimiento definido por el coraje, la fe y un compromiso inquebrantable con la verdad del Evangelio. Este movimiento no está exento de costos. Convertirse en cristiano en Irán es una decisión peligrosa que a menudo conlleva un gran sacrificio personal. Los conversos corren el riesgo de perder sus empleos, ser condenados al ostracismo por sus familias y enfrentarse a la cárcel o algo peor. Sin embargo, para muchos, la recompensa supera con creces el riesgo. El cristianismo ofrece una esperanza y una libertad que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, una promesa de vida eterna y una relación con un Dios que ama incondicionalmente. Para estos creyentes, los riesgos valen la pena porque han experimentado una transformación demasiado profunda como para ignorarla. Su fe no es simplemente un asunto privado, sino que es una declaración de esperanza, un rechazo del sistema que les ha fallado y una aceptación de la verdad que han encontrado en Jesucristo. En este contexto, el crecimiento silencioso pero constante del cristianismo en Irán sirve como un poderoso recordatorio de la resiliencia de la fe frente a la adversidad. También desafía a quienes vivimos en lugares donde la libertad religiosa se da por sentada. Mientras que los cristianos iraníes arriesgan todo para adorar y seguir a Jesús, muchos de nosotros disfrutamos de la libertad de practicar nuestra fe abiertamente y sin miedo. Este contraste debería llevarnos a un lugar de profunda gratitud y reflexión. ¿Con qué frecuencia damos por sentada nuestra libertad? ¿Con qué frecuencia descuidamos la increíble bendición de poder reunirnos, adorar y compartir nuestra fe sin persecución? La valentía de los cristianos iraníes sirve también de ejemplo para los creyentes de todo el mundo. Su compromiso inquebrantable con su fe, a pesar de los riesgos, nos recuerda el verdadero costo del discipulado. Nos desafía a vivir con mayor audacia, compasión y propósito en nuestras propias vidas. Como escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, será perseguido. Para los cristianos iraníes, esta verdad no es teórica. Es una realidad diaria. Sin embargo, su fe sigue siendo fuerte, su esperanza inquebrantable y su amor por Jesús innegable. Como cristianos, estamos llamados a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que enfrentan persecución en todo el mundo. Una de las formas más poderosas en que podemos hacer esto es a través de la oración. La Biblia nos recuerda en Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz. Quizás no podamos estar físicamente al lado de los cristianos iraníes, pero podemos elevarlos en oración, pidiéndole a Dios que los fortalezca, los proteja y los anime en su fe. Podemos orar para que el Evangelio continúe difundiéndose por todo Irán, trayendo esperanza y salvación a aquellos que aún no conocen a Jesús. Podemos orar por sabiduría y coraje para quienes dirigen iglesias clandestinas y comparten el mensaje de Cristo. En circunstancias tan peligrosas, oremos también para que los corazones de quienes se oponen al cristianismo sean ablandados y transformados. El amor y la gracia de Dios son lo suficientemente poderosos como para alcanzar incluso los corazones más duros, y nunca debemos subestimar lo que Él puede hacer. Como dijo el mismo Jesús en Mateo 19:26, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
Creemos en el poder de la oración y confiemos en que Dios está obrando en Irán incluso en medio de la persecución y las dificultades. Mientras reflexionamos sobre la increíble fe y resiliencia de los cristianos iraníes, examinemos también nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con la misma audacia y compromiso con Cristo? ¿Estamos compartiendo la esperanza del Evangelio con quienes nos rodean? ¿Estamos agradecidos por la libertad que tenemos para adorar y seguir a Jesús sin miedo? Estas son preguntas que deberían desafiarnos e inspirarnos a vivir nuestra fe con mayor pasión y propósito. A todos los que están escuchando, unámonos en oración. Querido Dios, te damos gracias por la libertad que nos has dado para seguirte y adorarte sin miedo. Hoy levantamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que enfrentan persecución y sufrimiento por su fe. Señor, te pedimos que los fortalezcas, los animes y los llenes de tu paz. Dales valor para mantenerse firmes en su fe incluso ante la adversidad.